Hola, buenas tardes. Estamos en la librería 80 Mundos de Alicante para la presentación de un libro, un acontecimiento cultural, de un libro muy especial, para mí único e importantísimo. Desde aquí saludamos a la gente que está en sus casas, con sus ordenadores o sus teléfonos móviles, siguiendo la presentación, que por culpa de la pandemia tiene que ser obligadamente reducida. Y así que paso a presentaros a los chicos que tengo aquí a mi lado. Martín Sanz, periodista y escritor, y Paco Sanguino, escritor y dramaturgo. Y incido en sus cargos porque, aunque todos sabéis que trabajan en lo suyo, cargos públicos o privados, en información corporativa o en política, están sencillamente por sus actividades privadas. Porque es algo que me gustaría mucho destacar de este libro. Estamos hablando de una iniciativa totalmente privada que desarrollaron Martín y Paco este verano, y que creo que merece subrayarlo porque no hay detrás ningún apoyo público ni nada parecido. Y está bien de subrayarlo, como decía Martín hace poco, porque siempre se piensa que la cultura es una pedigüeña, ¿no? Que siempre vive de subvenciones, de ayudas, que está llorando y demás y tal, ¿no? Este libro nace precisamente de la pregunta de qué puede hacer el mundo de la cultura por la situación mala que están pasando muchísima gente a causa de la pandemia, sencillamente que no tienen para comer, ¿vale? A partir de ese momento se preguntaron aquí los dos qué podían hacer y recurrieron a algo tan sencillo como un libro, literatura. Y recurrieron a 14 autores, algunos están aquí presentes, os lo digo, aunque no lo veis en cámara. Está Pedro Niño de la Rosa, Chus Sánchez, Mariano Sánchez Soler, Mateo Darrán, hay algunos que no conozco, si me disculpáis, pero bueno, creo que son unas 15 personas y demás y tal. Insisto en el tema privado porque sin ellos y sin el apoyo de Juanjo Cerveto, que es el editor del libro a través de su editorial Eléctrico Romance, no estaríamos aquí. Es un libro muy especial, primero porque no se ha hecho nunca nada parecido, creo que en España, en estos meses de pandemia. Curiosamente, cuando empezó todo y nos metimos en casa, yo soy periodista, y bueno, he presentado, soy Rogelio General, periodista de información, llevo la sección de cultura. Cuando nos metimos todos en casa, empezamos a hablar con muchos autores de qué estáis haciendo, qué podéis hacer y demás y tal, y muchos manifestaron un bloqueo, en particular escritores y músicos. No sabían qué hacer, y muchos nos llegaron a decir que no había materia literaria en la pandemia, que realmente sería difícil sacar de ahí algo jugoso. Incluso hace poco publicamos una entrevista con la ganadora del Planeta, que es mi alicantina, Eva García de Saiz Durturi, y nos llegó a decir que hasta dentro de varias décadas no se podría contar lo que ha pasado. Este libro lo desmiente, y lo desmiente además con categoría, ¿vale? Son 14 autores que han hecho unos relatos magníficos, que insisto que nunca se ha hecho nada en España, ni siquiera he visto en suplementos literarios relatos relacionados con la pandemia, y además con una finalidad, insisto, solidaria, que tampoco se conoce. Los 14 autores han colaborado gratuitamente, creo que ninguno se negó a ello. Y bueno, les paso un poco la palabra a ellos que nos cuenten efectivamente cómo fue el germen de esta iniciativa, por qué se os ocurrió hacer esto y hasta todo de qué. ¿Empiezo yo? Gracias, Martín. Bueno, la verdad es que has dicho cosas que forman parte de ese germen, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que la cultura esté asociada con que se le dé, y pensamos qué podíamos hacer para que fuera la cultura la que diera, ¿no? Esto que puede parecer tan sorprendente y que realmente no lo es. Luego, en segundo lugar, pues en una conversación de barrio, que es lo que nos gusta hacer en su barrio, ¿no? Pensando cómo articular todo esto, y bueno, se nos ocurrió que finalmente fuera un libro que al fin y al cabo que supusiera que leer significaba poder comer, ¿no? Porque el precio del libro pues es muy parecido al menú, un menú de diario que solíamos y que bueno, seguimos haciendo, compartiendo con amigos entre semana. A partir de ahí todo fue casi tan sencillo como la participación generosa de los autores y de las autoras que participan, ¿no? que los has comentado. Son tantos que se nos olvida siempre algunos y hay que tener un libro delante para citarlos a todos. Y no solo
autores y autoras, sino además la gente que ha participado en otros aspectos del libro que aparecen menos. Tenemos aquí a Susana Guerrero, que es la autora de la pieza del libro también, y Juanjo Hernández, que también es artista plástico y aquí ha participado como diseñador gráfico. Para mí es importantísimo decir esto, es decir, la enorme generosidad, la prontitud que hubo y de pronto en que todo el mundo tenía una historia de contar, que es algo que retomo de tus palabras. Todo el mundo tenía... Mira, había José Luis Ferris también. Y bueno, pues eso lo que descubrimos es que no había sido del todo difícil para nadie contarnos una historia de lo que supuso la pandemia y lo que supuso el confinamiento. Unas más cercanas, más realistas, otras menos, pero lo que fue más fácil fue recibir y colgar en la nube esos relatos que iban llegando, ¿no? Y yo confieso que fui de los últimos. Con permiso lo citamos, son Elia Barceló, Lola Blasco, Carles Cortés, Mateo Darrán, José Luis Ferris, Luis Leante, Juan Carlos de Manuel Rosalén, Gerardo Muñoz, Pepa Navarro, Pedro Muñoz de la Rosa, Giris Picó, Chus Sánchez, Mariano Sánchez Soler y el propio Paco Sanguino. Y una joyita final que luego la comentaremos. Vale. Sigue, Martín, por favor. Bueno, yo creo que como entradilla ha estado muy bien. A ver, yo creo que si hay una palabra o un concepto con el que a mí me gustaría arrancar es el de agradecimiento, ¿no? En primer lugar, a los autores, a las autoras que están, que como bien habéis dicho, es que no hubo ni un resquicio de duda, ¿no?, a colaborar en este proyecto, un proyecto además con el tiempo en contra, porque esto, yo que soy un poco obsesivo con las fechas, el otro día consultaba y cuando nos estábamos tomando esa cerveza en la playa era el 25 de agosto, con lo cual no va a hacer ni 4 meses que lo planteamos y ahí está el libro, ahí está el volumen. ¿Y por qué 14 autores? Bueno, eso la verdad es que a algún momento había que ponerle el tope, podían haber sido 23 o... Menos no, yo creo que los que está todo muy bien, ¿no? Vale. Podría haber sido quizás más, pero... Vale. Contanos un poquitín, hubo unas pequeñas directrices tenían que estar ambientados en el estado de alarma, la pandemia, cualquier situación relacionada con el virus, y también un componente gastronómico, porque el libro va destinado todo a Alicante de Gastronómica Solidaria, ¿vale? Prácticamente todo el mundo dijo que sí, que aceptaban. Bueno, el aspecto gastronómico se planteó en un momento, luego yo creo que no, al final no ha sido tampoco una no ha sido determinante, pero el otro sí, condición. Sí, bueno, hay algunos autores y algunas autoras que sí que han introducido ese elemento de la cocina o de la gastronomía, ¿no?, que realmente también fue un relato en esos días nuestros del confinamiento, ¿no?, en nuestras casas, ¿no? A lo mejor volvimos a hacer cosas que dejábamos de hacer o experimentar con otras nuevas. Bueno, hay algunos que sí que lo han utilizado, que sí que lo han introducido en sus historias, en sus tramas, otros que no, pero vamos, tampoco pasa nada, están todos igual de bien, ¿eh? O sea, vale. Hablemos un poco del libro. Evidentemente son 14 historias muy diversas, hay un poco de todo, pero, ¿cómo sería decirte? La pandemia no es protagonista del libro. Las protagonistas son las personas, evidentemente. Así es. Yo creo que la base de todo esto precisamente es esa. Estabas comentando el tema gastronómico o culinario, que se dejó caer, ¿no?, por, como decía Martín, porque pensamos que era una de las cuestiones que habíamos vivido poderosamente, ¿no?, aquello de que la gente se tirara a hacer pan, pero luego descubrimos que lo más importante de los relatos era el factor humano, ¿no? Era cómo nos relacionábamos cuando no podíamos relacionarnos. Yo considero, puede que me equivoque, pero hay mucho de necesidad de relación dentro de esos relatos cuando no se puede tener. Es más, hay autores y autoras que han sido precisamente víctimas de la COVID-19 porque se han visto infectados, y algunos con cierto carácter, y alguna, ¿no? Con lo cual, incluso hasta eso no se ha utilizado tanto para poder contarlo, sino la relación que se establecía con otras personas. A mí es lo que más me ha llamado la atención. También el hecho
que eso es algo que propuso Martín, no como una directriz, pero sí como un pequeño ruego, que no fueran negativos, ¿no? No hizo falta, yo creo que no ha hecho falta ni que lo dijéramos. No son cuadros negativos de la pandemia ni del confinamiento, y por tanto creo que es un libro que lo que refleja poderosamente es la necesidad de las relaciones humanas. Si me permites, precisamente el más duro es el más realista, que es el de Gerardo Muñoz, que es una relación de pandemias que en Alicante, de cólera, fiebre amarilla, la peste negra y demás y tal. Los demás son todos muy evocadores y efectivamente no son relatos que hubiera sido el camino más fácil, a lo mejor ir a la catástrofe, ¿no? al drama. Sino hay de verdad mucha poesía literaria, y me ha encantado, creo que la calidad es muy buena de todos, pero que atraviesa un poco a todos los relatos, que es en parte un poco la soledad, ¿eh? Y en parte la acotación del espacio y el tiempo, la sensación de que todo gira en espacio y tiempo, ¿no? Incluso creo que es Carles Portes que cita a Marcel Proust, ¿no? Diciendo que lo que hay entre espacio y tiempo es la medida del corazón. Esa es un poco la línea, ¿estás de acuerdo? Que atraviesa un poco todos los relatos. Así es, yo creo que sobre todo porque son relatos que se escriben justo en la primera salida del confinamiento. Llegamos al verano, yo creo que nos las prometíamos más felices, y de pronto es una foto del momento muy interesante por lo que decías antes, porque todavía no hemos asumido, no hemos tenido esa asunción de lo que estaba pasando cuando ya estábamos produciendo materia literaria, ¿no? Sin demasiada, yo diría que sin dificultad, no voy a decirlo tal cual, creo que sin dificultad todos nos pusimos a producir materia literaria de golpe, y todos teníamos una historia que contar o una historia que aprovechar. ¿La ordenación de los relatos sigue alguna lógica? Bueno, apellidos, ¿no? Sí, yo creo que no. Sí, más bien casi alfabética, ¿no? Bueno, hubo Secretario. nada más algo que fui yo el que propuso. Porque quería estar el último. Exactamente. No sabía cómo protagonizar algo y dije, bueno, pues propuse que uno de los relatos fuera Todo era marzo. Nadie me hizo ningún caso y tuve que hacerlo yo, ¿no? Y que la última frase del relato, la última frase del libro y del relato fuera Todo era marzo, ¿no? Como llegaban los relatos y veíamos que eso nadie nos ha dicho, oye, bueno, me gustaría hacerlo, pues al final lo hice yo, pero esa es la razón. Hay un Todo en abril por ahí también, ¿verdad, José Luis? Bueno, fue provisión. Y casualidad, ¿no? Que hubo por un momento una intención, un borrador, ¿no? de otro que se llamara Todo el abril, finalmente no fue, y al final hubo una pequeña manía mía de que fuera un título clásico, de Todo era marzo y otros relatos, para que hubiera un reconocimiento de lo que era el libro desde el principio, desde que lo coges, desde la portada, ¿no? Algo que ha sido muy clásico y que han firmado muchos autores en sus colecciones, ¿no? Y otros relatos, ¿no? Y también porque al ponerle ese subtítulo estábamos diciendo que hay otros relatos, otras voces y otras historias, ¿no? Queríamos expresar esa colectividad, ¿no? O sea, de poner en común todo esto. No sé si esa es la obsesión, pero me ha parecido una palabra que se repite mucho en todos los relatos, que es todo. Como si de repente el mundo se hubiese reducido a algo muy pequeño, decía tanto el tiempo como el espacio, pero es una constante que está en muchos relatos. Pues yo creo que puedes contar la relación del título también con la colección Sí, efectivamente. Vale, vamos a ver, cuando se plantea el proyecto en agosto, sí que pretendemos que sea un producto muy made in Alicante, sin caer en el alicantinismo o en otra cosa de estas, pero sí que fuera un trabajo hecho por alicantinos, por alicantinas, estén aquí o estén en el extranjero, y bueno, todo el equipo, porque esto es un trabajo colectivo, no se puede entender de otra manera, pues tenemos una gran relación con con Alicante, ¿no? Pues desde nosotros, los diseñadores, la persona José Luis Martínez, que nos lleva todo el tema de la estrategia digital, etc. Entonces... No, eso te lo decía porque cuando nos sentamos, sí, cuando me hablaste por primera vez de la colección de Juanjo... Se buscó una editorial alicantina, que por desgracia no
no es que haya muchas, ¿no? Y sí, Juanjo Cerveto tiene una colección de relatos que se llama Todo era junio. Entonces, esto en principio se concibió como que fuera una referencia más en esa colección. Al final ha salido por otra línea, pero además surgió en ese momento, pues mira, todo era, Sí, todo porque era junio, pues ahí toda dijimos, marzo. qué curioso, porque daba la sensación de que todo seguía siendo marzo. Estábamos en agosto y la pandemia, el confinamiento tenía relación con el mes en el que empieza. Recuerdo que mucha gente decía, es que parece que todos los días son lunes. A mí me parecía que todos los meses seguían siendo marzo. Entonces fue de lanzar estas cosas, estas informaciones, dije, bueno, pues qué curioso la relación, todo era junio con todo era marzo. Yo creo que a riesgo de equivocarme, refleja muy bien lo que pasó entonces, el 14 de marzo, ¿no? Es decir, ahora lo que estamos viviendo, aunque es difícil acostumbrarse a que te tomen el nombre, el teléfono, de que te pongan de cara y de perfil y te fotografían delante de una pared, ¿no? Y ese tipo de cosas, antes nos parecía muy raro que nos desnudaran en los aeropuertos y ahora uno está deseando que lo desnuden en los aeropuertos, ¿no? Porque no se puede ir a ninguna parte. Pero que toda esta cosa que tuvimos que asumir de golpe, ¿no? Pues significó, hombre, mira, ahí está Juanjo Hernández, significó que ligáramos el todo era junio de Juanjo, que es, somos en Alicante, el eje es junio, el eje de todo es junio, son les fogueres, es el solsticio de verano, es donde nos sentimos conectados con nuestras raíces. Y sin embargo aquí significaba, los días no pasaban, no sabíamos cuándo iba a acabar, no sabíamos hasta qué punto iba a ser grave, no sabíamos nada de nada, todavía seguimos sin saber mucho, y sobre eso pues se fue construyendo todo. Iba a decir algo pero no me acuerdo, luego me acuerdo. Bueno, cuéntanos la sorpresa final, el texto de Paca Aguirre, cómo ha sido la inclusión de este No, por libro. favor, Martín, tú. No, vamos a ver, si yo decía aquí que esto es un trabajo colectivo, es porque los propios autores y las autoras han aportado grandes propuestas a esta iniciativa. Esto, a César lo que era César, fue una propuesta de José Luis, que surgió, que también nos ha echado una mano importante por su amplia experiencia, es verdad, hasta el último detalle, lo cual agradecemos, como sabes. Y bueno, pues sí que era efectivamente pues no se nos ocurría una idea mejor que hacer también un reconocimiento y un homenaje a Paca Aguirre, ¿no? como gran autora desaparecida. El libro va a estar en todas las librerías, se va a distribuir, ya se puede adquirir. A partir de hoy. 15 euros. A partir de hoy. Sí, y como decías, toda la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Alicante Gastronómica, que están haciendo un trabajazo alucinante, que esperemos que no tengan que hacerlo durante mucho tiempo, pero por desgracia en los próximos meses sigue que van a tener un esfuerzo, y si nosotros podemos colaborar, pues hacemos un llamamiento, porque este es un regalo de Navidad ideal, ¿eh? Yo creo que es un detalle además que la gente va a valorar y lo van a conservar en sus casas y en sus corazones, ¿no? Como el corazón ese de Susana, que está en la portada. Yo esta mañana lo comentaba con una persona, digo, no es una antología, ni mucho menos, porque son todos textos inéditos, pero tiene un saborcillo a selección tan estupenda, tan buena, ¿no? Que es una antología y la relaciona con otros libros que tú comentas en el prólogo, de lo mejor de, por ejemplo, el premio literario Pou de la Neu, relatos de los años 60 también me parece, ¿no? Es decir, está dentro de ese tipo de libros. Hombre, tenemos que intentar ser un poco ambiciosos, por lo menos, y yo creo que sí, que Todo era marzo va a tener una proyección de futuro y va a estar ahí, y va a servir desde luego como producto literario, está claro que lo es, pero yo creo que también dentro de unos años, como decía Eva, bueno, habrá que ver dentro de unos años que veamos qué ha pasado con lo de la pandemia. Bueno, yo creo que también es un documento sociológico, ¿no? Que va a servir, o sea que ya tiene casi una triple utilidad, la literaria, la benéfica, la sociológica, ¿no? Hay una deuda, y lo que nosotros comentamos en esa misma cerveza, lo voy a decir, fue una cerveza, allí en la Albufereta,
pues lo que teníamos el interés de recordar que antes que nosotros pues hubo una narrativa, narradores alicantinos en 1954, de Editorial Marte del 75, nueva narrativa alicantina de la Editorial Tucumán del 97, o el Premio Literario Gastronómico Pou de la Neu del 2004 al 2013, que tantos de nosotros y nosotras conocemos, ¿no? Que lo editó finalmente en la Universidad de Alicante sobre el 2015. Pretendíamos también ligar con esto, ¿no? Que de ese pues fuéramos a este, y que ojalá muchos más, y que echamos un poco en falta en Alicante pues cosas que hemos vivido desde, bueno, aquellos que formamos parte de los 80, donde hubo cierta eclosión a raíz del Año Internacional de la Juventud, y la Diputación editó aquel libro en el que estamos José Luis Ferris, estoy yo y mucha gente también, que es un libro enorme, como una lápida, ¿no? Que recibimos todos, ¿no? Y enorme, ¿no? Maravilloso. Entonces yo lo tengo, de vez en cuando lo cojo para acordarme de lo joven que fui, ¿no? Y queríamos continuar esto, queríamos continuar con que... Escrito en Alicante, se llama. Escrito en Alicante, ¿no? Señor Dionisio Gánquez. Exactamente. Y que no, ahora mismo no te cabe en el coche, los coches son más pequeños, es decir, es verdad. Y entonces, pues lo que pretendíamos es sumar este libro a todo eso que echamos un poco en falta por las dificultades que hay muchas cosas que han desaparecido en muchos géneros literarios, y creo que también nos queríamos acordar de esas experiencias, como fue Algariacero también, ¿no? En la que algunos de nosotros con casi, no llegábamos a 20 años, ya empezábamos a publicar. Encontrábamos que necesitábamos echar una mano para que eso volviera a suceder en Alicante, no ya los libros que vamos publicando y editando y de los cuales gozamos aquí todos, y hay muchos autores y autoras, sino también algo que se sentía como algo común, ¿no? a todos nosotros, que de pronto aparecíamos juntos haciendo como un gran Barça de los años 50, haciendo algo conjuntamente, ¿no? Eso lo echamos en falta. Esto es una selección oro, sin duda, pasará a la posteridad, va a ser difícil igualarlo. ¿Dónde está mi cámara, por favor? No, es verdad, es un libro que tiene... Yo lo voy a decir con claridad. Este libro es de 14 autores y autoras de Alicante y su provincia, no olvidemos, no es Alicante ciudad, es toda su provincia, vale 15 euros y tienes un motivo para comprarlo. El motivo es que cuando lo compres, los beneficios íntegros, quitando los gastos de edición, irán a Alicante Gastronómica Solidaria, que es una asociación que ha hecho más de 200.000 menús desde que empezó la pandemia. Estás leyendo para que otros coman. Es importantísimo que este libro se venda en su totalidad, porque eso significará que pueden comer muchísimas personas estos meses. A mí me gustaría, además, ofrecer una idea, y es que compremos no uno, dos, pero para regalar uno y crear una cadena en la que cada vez que regalas uno, esa persona está comprometida a comprar dos y volver a regalar otro. De esta manera vamos a conseguir el objetivo, no solo ganar popularidad los autores y las autoras, que no nos hace falta porque ya tenemos bastante, sino además que al final lleguemos a agotar esta edición, porque significará que el objetivo está cubierto. Sí, es un libro que tiene muchas virtudes, aparte de su calidad literaria, por supuesto, su objetivo, su acierto con el título, con el momento, con el contenido, con la gracia con la que está reflejado todo. O sea, como de un drama pues se saca una materia tan buena como esa. ¿Hay posibilidad de si se agota, de una nueva reedición? Sí, ¿no? A mí me gustaría, ojalá con la habitual primera edición agotada, seguimos, ¿no? Ese es el objetivo, es decir, que y a mí me gustaría también comentar algo que ha sido fundamental. El 25 de agosto no teníamos nada. Entre la primera y la segunda cerveza tampoco. Pero, porque puedes publicar un libro en 4 meses, pues sí, más o menos, supongo que sí, no lo sé, Juanjo está aquí, puede decirlo. Pero cuando no tienes ni una sola línea, ni una sola palabra, y tienes que llamar a 14 personas para que lo hagan, era una temeridad absoluta. Pero ya se sabe que así Alacant dit i fet, ¿no? Y por tanto es importante la idea de que cuando nosotros recibimos los manuscritos directamente y fueron revisados por José Luis Rico, que está aquí, o por Rafael González o por Jordi Dabó, ¿no? Y creo que ya con todo esto he metido a todo el mundo y no se me olvida nadie. Yo creo que ya están todos. Y pues a continuación lo que hemos recibido es que
muchas empresas están ya Sí, sí. diciendo, claro que sí, dadme tanto los que podamos comprar, vamos a colaborar, vamos a regalarlo, vamos a participar. Y yo creo que de la primera edición, de muchas, de la primera edición, yo creo que vamos a alcanzar posiblemente un 40% de la venta de muchas empresas que quieren colaborar. Cuando las empresas son precisamente el tejido más debilitado en este momento. Es decir, eso habla muy bien de las empresas, del esfuerzo que están haciendo, y habla muy bien de los alicantinos. Como esto desgraciadamente va para largo, lo de la pandemia, ¿tienes alguna idea más en la cabeza sobre...? Martín, échame una mano, por favor. Bueno, pues algo, Sí. algo haremos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, nos ha despertado... Algo haremos, sí. Bueno, además ya que se ha conseguido generar ahí un equipo, cosa que no es fácil, vamos a explotarlo todo lo... Sin pelearnos todo- demasiado. Bueno, yo creo que no... No, poco. no Para lo digo que es habitual, poco. Más o menos bien. Sí. Bien. Sí, hombre, alguna cosa saldrá. Seguro que sí. Pues ya lo iremos contando, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo diría lo mismo que Paco, efectivamente es un libro que hay que comprar, que vale la pena y que disfrutaréis, porque el libro está genial. No es por hacer la pelota aquí a nadie, pero el libro está genial. Un grandísimo momento. Y por decir que mi hijo empezó a leer un relato, ya con eso lo digo todo. Muy bien. De acuerdo. Pues aquí estamos, si queréis un momento a participar, decir alguna cosita, pues encantado, por supuesto. El mérito es de estos dos señores y de los 14 autores y artistas que están ahí sentados. Por mi parte, pues, Yo casi les he dedicado un aplauso.